Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la unidad de funciones y para ello es necesario que conozcamos eh, este sistema de ejes cartesianos, que es donde vamos a ubicar y representar gráficamente a las funciones. Para ello es necesario que conozcamos qué son este tipo de gráfico se utiliza para ubicar puntos en un plano, ¿sí? Entonces, está formado por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, que se unen formando cuatro ángulos rectos, como ven acá, es una cruz. El punto en el que se unen es el cero correspondiente a ambos ejes, es decir, cada uno de estos ejes es como una regla. Entonces, ven, si se enfocan en el eje horizontal, tenemos el 0, del 0 para la derecha están los números positivos y del 0 para la izquierda están los números negativos. A su vez, sobre el eje vertical tenemos del 0 hacia arriba los positivos y del 0 hacia abajo los negativos. Eso siempre va a ser de esta manera, ¿sí? Siempre el eje horizontal se lo va a denominar eje X o eje de abscisas. Siempre el eje vertical se lo va a denominar eje Y o eje de ordenadas. Bien, ahí les agregué los nombres. Eje Y o eje de ordenadas, eje X o eje de abscisa y el punto donde se cortan los dos ejes, ¿sí? El 0 de X y el 0 del eje Y se llama origen de coordenadas. Este sistema de coordenadas cartesianas está dividido en 4 partes. Cada una de estas partes se llaman cuadrantes y se nombran de esta manera. Este cuadrante es el 1, este es el cuadrante 2, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Como verán, se nombran empezando desde acá en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4. Bien, lo importante es que saber que los ejes, tanto X como Y, se enumeran tomando un segmento como unidad, que puede ser igual para los dos ejes, pero puede ser no necesariamente, ¿no? Es decir, ustedes en este gráfico ven que del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente tienen la misma unidad. En este caso son 5 cuadraditos y que a su vez el eje Y pareciera que también tiene la misma unidad, pero no necesariamente tienen que ser iguales entre los ejes, ¿sí? Van a ver que en función lo que necesitemos graficar, puede ser que el eje Y esté indicado como que vaya de 10 en 10, por ejemplo, podría ser 10, 20, 30, 40, menos 10, menos 20, menos 30, ¿sí? Y poder dejar al eje X con esta unidad. No, es decir, mientras todo el eje X mantenga la misma unidad y todo el eje Y mantenga la unidad que designe, no hay problema. Siempre tengan presente que son como dos reglas que pongo una cruzada con la otra. No necesariamente con la misma unidad, pero sí tiene que mantenerse durante todo el transcurso de cada eje. Eso es muy importante, ¿sí? Esto es nada más que dónde
vamos a ubicar un punto determinado en el plano. Entonces, fundamental, hasta acá no sabemos cómo ubicarlos. Sí sabemos que lo vamos a tener que hacer en todo este sistema de ejes cartesianos. Importante entonces recordar los nombres de los ejes, la ubicación, ¿sí? Indicar bien dónde está cada una de las unidades, ¿sí? El 1 y la rayita que indique el 1, ¿sí? Porque si no, hay muchas veces que nos olvidamos de colocarlo y después no sabemos a dónde corresponde. Bien, acá ya marqué sobre este sistema de ejes cartesianos o de coordenadas cartesianas diferentes puntos, ¿sí? Así es como los vamos a marcar siempre. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder ubicar un punto? Este criterio. Cada punto forma un par ordenado. Es decir, es un par porque van a ser dos valores, un valor de abscisa y un valor de ordenada. Es decir, un valor del eje X y un valor del eje Y. Y se va a tener que representar siempre entre paréntesis separados por punto y coma. La primer componente del par siempre corresponde al valor de X y la segunda componente del par al valor de Y. Esas son convenciones matemáticas, no las puedo cambiar. Cualquier persona que sabe este tema y le dan escrito o les dan las coordenadas de un punto, sabe que la primera ubicación corresponde a X y la segunda a Y. Por ejemplo, el punto B está ubicado en 3, 2. ¿Sí? Las coordenadas del punto son 3, 2. No hace falta que diga 3 de X, 2 de Y. No, si digo 3, 2, ya sé que el 3 corresponde a X, el 2 corresponde a Y. La ubicación del punto B, como verán, es la prolongación desde 3 paralelo al eje Y la prolongación de 2 paralelo al eje X. ¿Sí? Habitualmente cuando hacemos los gráficos a mano, se hace línea punteada hasta llegar a B, línea punteada hasta llegar a B. Nunca línea completa, siempre línea punteada o partida. ¿Sí? Se puede escribir o no. Pero bueno, eso con el tiempo lo van a ir viendo ustedes. Les conviene siempre usar la hoja cuadriculada porque es más fácil orientarse. Bueno, como está marcado el punto B, por ejemplo, acá tenemos el A. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? -3, 1. ¿Sí? El punto C, -3, -2. Después hay puntos muy importantes como es el E, que ya sabemos que se llama origen de coordenadas, y que las componentes son tanto 0 para X como 0 para Y. Entonces, el origen de coordenadas es 0, 0. Los puntos, por ejemplo, H, G, I y F son puntos que están sobre los ejes. Entonces, bueno, el criterio para nombrarlos es el mismo, ¿sí? La característica que va a ser es que, por ejemplo, los puntos que están sobre el eje X, el valor de Y va a ser 0, ¿no? Por ejemplo, F, sus coordenadas va a ser 8, 0. Es decir, no tengo ni que subir ni bajar para encontrar el valor de Y, porque está justamente el 0 de Y es este. Entonces, por ejemplo, el valor
las coordenadas del punto G va a ser menos 5, 0. Lo mismo ocurre en los que están sobre el eje Y. Por ejemplo, el punto H tiene como coordenada 0, 4. Y el punto I tiene como coordenada 0, menos 2,5. ¿Sí? Lo que más tienen que recordar para poder ubicar cualquier punto es que va a tener que tener siempre esta forma. Primera componente X, segunda componente Y. ¿Sí? Bien, para finalizar, ahí agregué las coordenadas de los puntos que están graficados, ¿no? Las que vimos recién. El punto E, origen de coordenadas, sus coordenadas son 0, 0. Siempre el origen de coordenadas tiene este par ordenado 0, 0 como ubicación. Los puntos F y G, que son los que están sobre el eje X, 8, 0, menos 5, 0, ¿sí? Ven que como particularidad tienen en la componente de Y el 0. Ocurre al revés en los puntos que están sobre el eje Y, es decir, el H y el I, la componente que es 0 es X. Justamente me indican que están sobre el eje Y. El H en 0, 4 y el I en 0, menos 2,5. Y otros puntos que están marcados, ven por ejemplo el J, que no siempre van a estar ubicados exactamente en un número entero del eje. El punto J, la ubicación es 3,4 menos 0,6, ¿sí? Después, bueno, el B ya lo habíamos visto, 3,2. El A menos 3,1. El C menos 3,2. Perdón, menos 3 menos 2. Y el D, 1 menos 2, ¿sí? Bueno, como para que tengan, digamos, lo que antes lo expliqué oralmente, ahora lo tengan más visible y puedan observar siempre que van. Todas las coordenadas a determinarse separadas por punto y coma, encerradas entre paréntesis, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ven, por ejemplo, en el punto J, que son números decimales cada coordenada, al tener la separación con punto y coma, no hay duda que 3,4 corresponde a X y menos 0,6 corresponde a Y. ¿Sí? Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Recién estamos entrando en esta unidad, pero es fundamental saber manejar este tipo de gráficos, su interpretación, su construcción y para poder seguir avanzando. Nos vemos pronto.